¿Alguna vez pensaste que por fin habías ganado un poco de paz solo para verla arrebatada de la forma más absurda e increíble posible? Hace 5 años construí mi casa de ensueño en 4 hectáreas de colinas escarpadas de la Sierra de Grazalema. En Cádiz, Andalucía. Todo deslindado. Registrado en el catastro. Notariado y perfecto. Imagina mi cara cuando la presidenta de la comunidad se plantó en mi porche y me soltó que mi casa estaba en terreno de ellos. Me reí hasta que el topógrafo encontró algo mucho peor, toda su mansión de casi 1 millón de euros. Con piscina, terraza y pabellón de invitados. Estaba construida sobre mi finca. Y los tribunales me dieron la razón absoluta. Cuando me jubilé después de 20 años como inspector del catastro del gobierno, pensé que los peores años ya habían quedado atrás. 20 años lidiando con burócratas que no sabían leer un plano. Promotores sinvergüenzas y topógrafos que perdían los mojones cuando había dinero de por medio. Eso desgasta a cualquiera. Así que cuando colgué la placa juré que el resto de mi vida lo pasaría en un sitio donde las únicas líneas que me importaran fueran las que dibujaban las montañas y el viento. Ese sitio resultó ser 4 hectáreas de terreno abrupto en las laderas de la Sierra de Grazalema, cerca de un antiguo aserradero de los años 70. Tierra donde el suelo parece viejo bajo las botas y cada pino cuenta más inviernos de los que tú has vivido. No la compré por impulso. Hice lo que mejor sé, desmonté el expediente sobre el papel antes de pisar el terreno. Cada mojón. Cada punto de giro. Cada cambio de linde. Fechado. Sellado. Con perfiles de elevación. Informes de suelo y deslindes históricos de 40 años atrás. Hasta crucé datos con 2 agencias diferentes. Cuando firmé las escrituras sentí algo que no sentía desde hacía décadas, alivio de verdad. De esos que te bajan los hombros. Luego construí la casa que llevaba esbozando en servilletas de bar desde el 98, 2 plantas. Vigas de pino. Porche envolvente grande para 3 mecedoras y un taller debajo. Una terraza mirador desde donde ver las tormentas bajar desde Ronda como trenes grises lentos. Y lo mejor, sin vecinos. Sin normas. Sin comités. Solo el silencio de las sierras y el silbido del viento entre los pinos. La mayoría de las mañanas me sentaba allí con el primer café, escuchando el mundo antes de que despertara. A veces un águila cruzaba el valle. A veces un zorro trotaba por la cresta como si fuera suyo. Mi único trabajo era apreciarlo. Durante un tiempo eso fue suficiente. Una casa tranquila en tierra firme. Una vista que cambiaba con las estaciones. Espacio suficiente entre yo y la linde más cercana para olvidar lo que era discutir con alguien. Pero los problemas tienen la costumbre de llegar justo cuando crees que ya estás a salvo. Y en mi caso llegaron al volante de un todoterreno de lujo color platino. Con gafas más grandes que su personalidad y una carpeta como si fuera un cetro. No lo supe entonces. Pero la paz que creía haber ganado estaba a punto de convertirse en la mayor batalla por un terreno de toda mi carrera. Y no empezaría en un juzgado, sino justo en el borde de mi porche con la mujer que pronto sería la presidenta de comunidad más peligrosa que había conocido. Conocí a Raquel Mendoza como se conoce a una ráfaga de viento en un día calmado, sorprendente. Invasiva y con un frío que no pegaba. Era principios de verano. Mañana cálida. Sol suave sobre la sierra. Estaba ajustando una bisagra en la puerta del taller cuando oí el crujido de ruedas sobre la grava. Lento. Deliberado. Como quien ensaya su entrada. Miré y allí estaba, un todoterreno plateado tan brillante que parecía alérgico a los caminos de tierra.
Bajó una mujer con gafas de sol enormes y un perrito tembloroso que parecía no haber salido nunca. Vestida como quien grita: yo no me ensucio las manos. No saludó. No sonrió. Ni siquiera miró la casa. Solo consultó la carpeta. Me miró a mí y volvió a la carpeta como comparando a un sospechoso. Buenos días, dijo con una voz demasiado alegre para ser de fiar. Soy Raquel Mendoza, presidenta de la Comunidad de Propietarios Valle del Pinar. Me quedé mirándola. Di un sorbo al café. No pertenezco a vuestra comunidad, contesté tranquilo. Su sonrisa no se movió. Lo sé. Pero a veces las normas de convivencia van más allá de la pertenencia formal. Todos somos vecinos aquí. Pensé que aquello terminaba ahí. Una presentación extraña. Pero la gente con demasiado tiempo y demasiadas normas suele querer sentirse importante. Supuse que solo quería presentarse. Pero se giró. Sacó del coche un sobre dorado y lo dejó en la barandilla de mi porche. Una pequeña nota sobre la puerta de tu garaje. Esa fue la primera carta y el principio de todo lo que vendría después. Aquella tarde la abrí en la mesa de la cocina. Estaba escrita. Formateada y con filigrana como una invitación de boda. El mensaje era breve: el color de su puerta de garaje no se ajusta a los estándares de armonía visual de la comunidad Valle del Pinar. Por favor. Repintar en 14 días. La leí 2 veces y me reí tanto que casi tiro el vaso. Vivía a 90 metros fuera de su linde. Mi tierra era anterior a su urbanización. Mi escritura no tenía ni una cláusula sobre la armonía visual. Y desde luego no había firmado nada que me obligara a pedir permiso a una mujer con carpeta y un perro del tamaño de un bocadillo. Al fuego. Pero como dicen los mayores, una carta es un error. 2 cartas son una pauta. 3 cartas son un problema. Una semana después apareció otra bajo la puerta del taller: la altura de la valla supera las directrices de uniformidad comunitaria. Al fuego. Luego la tercera: el cobertizo de herramientas es visible desde ventanas traseras de viviendas cercanas. Por favor, ocultarlo o trasladarlo. Al fuego. La cuarta: queja por el camino de grava estéticamente disruptivo al amanecer. Al fuego. Pero cada carta era más larga. Más formal. Y en algún punto entre las quejas sobre mis luces del porche y la pendiente de mi terreno, el tono cambió. Dejó de escribir como vecina preocupada y empezó a escribir como quien prepara un expediente. Se huele cuando viene el lío. Sobre todo cuando has pasado 20 años con gente que dobla la verdad hasta que chilla. Raquel no estaba solo molesta. Estaba construyendo algo: una historia. Un relato. Un caso. Y aunque aún no lo sabía, cada una de aquellas cartas ridículas era un ladrillo en los cimientos de la guerra que estaba a punto de empezar. Una guerra que no comenzaría a gritos, sino con papeles que olían a perfume y malas intenciones. Cuando la cuarta carta se convirtió en ceniza en mi chimenea, pensé que Raquel se había quedado sin ideas creativas para quejarse de cosas que no eran asunto suyo. Resultó que solo estaba calentando motores. El punto de inflexión llegó una mañana fría de octubre. De esas de Andalucía en las que el aire sabe a metal frío y el cielo es tan azul que parece irreal. Estaba en el taller torneando un trozo de enebro cuando oí ruedas sobre mi grava. No el rodar lento e inseguro de un vecino. Era el rodar rígido y oficial de quien trae papeles. Me limpié las manos. Salí y me quedé helado. Raquel estaba al pie de los escalones, con un traje pantalón azul marino que parecía no haber visto nunca el exterior. A su lado,
Un chico de unos 25 años con traje que no le quedaba bien y un maletín barato que sujetaba como si fuera a explotar. El chico carraspeó. ¿Javier Romero? Asentí. Abrió el maletín con manos temblorosas y sacó una carpeta fina. Ha sido notificado. Me lo tendió como un cuidador de zoo da carne a un león hambriento. Raquel no sonreía. Tenía una expresión demasiado satisfecha. Abrí la carpeta allí mismo en el porche. La primera página parecía oficial, encabezados en negrita. Lenguaje jurídico. Firmas. Resumen de infracciones. Pero la segunda página era donde la estupidez despegaba de verdad. Un mapa. No un plano topográfico. No una escritura. Sino una captura de Google Earth llena de líneas rojas torcidas hechas con Paint o con un lápiz de niño. Y al lado una declaración: la propiedad conocida como Residencia Romero invade 8 metros en terrenos legalmente designados de la comunidad Valle del Pinar. Miré a Raquel. Luego al mapa. Luego otra vez a ella. ¿Me estás acusando de haber construido mi casa en terreno vuestro? En terreno de la comunidad, corrigió. Y te damos la oportunidad de resolverlo amistosamente. ¿Amistosamente? Repetí sin expresión. ¿Y cómo sugieres que lo haga? Me tendió otra hoja. Exigía que cesara la ocupación no autorizada. Restaurara el terreno invadido. Presentara una propuesta de cesión voluntaria de mejoras. Mejoras significaba mi garaje. Parte del tejado del taller y un buen trozo de los cimientos de mi casa. La miré fijamente. ¿Crees que construí mi casa en terreno ajeno? Su expresión era pura arrogancia pulida. No de cualquiera. ¿De la comunidad? Y sí. Hicimos nuestro propio estudio interno. Me reí. Una risa sincera que rebotó en la sierra. Raquel. Tienes 20 segundos para salir de mi propiedad antes de que llame a la Guardia Civil. El chico del traje barato dio 2 pasos atrás. Raquel ni se inmutó. Te seguiremos informando, dijo. Ya lo hiciste, contesté. Ahora vete. Se marchó. Pero antes se giró hacia la carretera y levantó la voz lo suficiente para que la cámara del vecino grabara. Te arrepentirás de ponérmelo difícil. No lo sabía entonces. Pero aquellas 7 palabras engreídas fueron la chispa que encendió la mecha de la mayor batalla por un terreno de mi vida. Después de que Raquel se fuera con su sonrisa fina y su mensajero barato, me quedé un buen rato con aquel ridículo paquete de papeles en las manos. Había visto muchos malos mapas en mis 20 años de inspector. Pero esto era otra cosa. Incompetencia disfrazada de autoridad. Y esa es la más peligrosa. Dejé los papeles en el banco de trabajo. Me serví otro café y abrí el cajón superior del viejo archivador metálico. Allí estaban los documentos que me daban más consuelo que cualquier Biblia, mis deslindes originales. Los huesos de la tierra. Como dicen los topógrafos. La verdad. Cuando alguien te pone delante un mapa falso, aunque sea ridículamente malo, se activa un instinto. Una tensión detrás de las costillas que susurra: comprueba. Verifica. Confirma. Y lo hice. Después de comer cogí mi GPS de mano. Un viejo modelo Trimble de cuando la administración aún compraba material bueno. Y bajé hacia la linde sur de mi finca. No porque dudara de mis deslindes, sino porque dudaba de las intenciones de Raquel. El aire estaba frío. Limpio. Con sabor a pino. Seguí la cresta hasta el primer mojón.
El que coloqué en el 20 cuando cerré la compra. El GPS pitó. Un bip pequeño. Nada dramático. Pero quien ha usado estos aparatos sabe distinguir un desplazamiento normal de una lectura que te lleva a donde no debe. Me paré. Dejé que se estabilizara. Bip bip bip. 3 pitidos seguidos. Cada vez más fuertes. La lectura estaba desviada 1,5 metros. No mucho. Pero suficiente para erizarme el vello de la nuca. Los mojones no se mueven solos. Las coordenadas no pasean. Las lindes no son sugerencias. Están inscritas en el registro como los 10 mandamientos. Me agaché y aparté la capa de agujas de pino. Allí estaba, una huella circular suave. Recién rellenada. No compactada aún por el tiempo. Alguien había sacado el mojón y lo había vuelto a poner en el sitio equivocado. No paré ahí. Seguí por la ladera. Cada 30 o 40 metros el GPS pitaba otra vez. Y encontré el segundo agujero. El tercero, cada uno una pequeña cicatriz donde antes había un mojón. Cada uno desplazado unos metros. Entonces la certeza se me clavó en los huesos. Esto no era descuido. Esto no era torpeza. Esto era manipulación deliberada. Alguien. Casi seguro por orden de Raquel. Había caminado la linde. Levantado los mojones y los había recolocado para hacer creer que su terreno llegaba más lejos. Y no solo uno. Habían movido varios puntos de giro. Lugares donde las lindes cambian con el relieve. Un novato no sabría tocar esos. Alguien les había dado instrucciones precisas. Me quedé en aquella ladera. Con el viento frío bajando de la sierra. Y sentí algo que no sentía desde mis tiempos de inspector, el viejo fuego. El que se encendía cuando alguien intentaba engañar al sistema que yo había defendido toda la vida. Raquel no solo había cruzado una línea. Había intentado borrarla. Saqué fotos de cada punto alterado. Anoté coordenadas. Marqué posiciones. Cuando el sol se escondió detrás de los pinos ya tenía suficientes irregularidades registradas para saber una cosa con certeza: la notificación que me había entregado no era el primer movimiento. Era la primera vez que la pillaban. ¿Y si creía que un mapa malo o un mojón movido me iban a asustar? Estaba a punto de descubrir lo terco que puede ser un inspector catastral jubilado. 2 días después de encontrar aquellos mojones alterados en mi linde sur. Llegaron los profesionales de verdad. Justo al amanecer. En 2 furgonetas blancas con el logo de Topografía Sierra. Si alguna vez has visto bajar a un equipo de topógrafos de una furgoneta. Sabes la pinta: serios. Botas pesadas. Café en mano. Ojos ya escaneando el terreno antes de tocar el suelo. Estos no eran guerreros de carpeta como Raquel. Eran gente que escuchaba la tierra. Podían leer una ladera como un médico lee una radiografía. El jefe de equipo era un hombre sólido. De hombros cuadrados. Llamado Mateo Ruiz. Había trabajado con él 10 años atrás en un deslinde complicado con un promotor tramposo. Mateo podía andar 6 kilómetros con nieve y sostener un receptor láser más firme que el bisturí de un cirujano. No había cambiado. Buenos días. Javier, dijo estrechándome la mano como lo hacen los viejos colegas, fuerte. Sencilla. Respetuosa. Traigo tus expedientes y tus notas. Nosotros nos ocupamos. Eso es algo hermoso, un experto de verdad que no necesita drama. Ni teatro. Ni 3 reuniones para empezar. Solo dale la tierra y la verdad.
Y él las ordenará. Los hombres descargaron su equipo, trípodes con cabezales láser, receptores GPS del tamaño de fiambreras, varas reflectantes, sondas de suelo y una caja de dron con unidad lidar que valía más que mi coche. Se desplegaron como una pequeña operación militar. Cada uno sabía dónde ponerse, qué montar, qué ángulo visar. Sin movimientos de más. Sin charla. Solo la sinfonía silenciosa de quienes respetan la precisión. Les di espacio. A los topógrafos no les gusta tener sombras en la espalda. Desde la terraza superior los vi moverse de mojón en mojón. Comprobando profundidades. Leyendo pines. Midiendo desplazamientos. Anotando coordenadas con gestos meticulosos. Casi ceremoniales. Que solo los topógrafos tienen. Durante 3 horas tranquilas no pasó nada. Solo datos. Solo verdad susurrando desde la tierra. Poco antes del mediodía oí un golpe en la puerta del taller. Era Mateo. No malgasta palabras. Nunca lo ha hecho. ¿Puedes venir un momento? Bajamos juntos por la ladera. Crujiendo agujas de pino bajo las botas. Se paró junto a una línea de arbustos que marcaba el límite con el jardín de Raquel. Allí. A mis pies. Estaba el mojón original del 20, envejecido. Exactamente donde el catastro decía que debía estar. Mateo lo tocó con la bota. Confirmado por GPS a menos de 2 centímetros, dijo. ¿Hasta aquí todo bien? Pregunté. Me miró de reojo. No exactamente. Caminamos otros 6 metros cuesta abajo. Mateo se arrodilló y apartó una cortina de hiedra que cubría un muro bajo de piedra. Debajo. Medio enterrado como si alguien hubiera esperado que nadie mirara nunca. Había otro mojón. Brillante. Nuevo. Equivocado. Mateo lo señaló con la sonda. Quien puso este estaba desviado unos 9 metros. Eso no es un error. Eso es una estrategia. Sacó su tablet y tocó la pantalla. Apareció una superposición digital, mis lindes originales en azul y los nuevos datos de campo en rojo. Aquí es donde se pone interesante. Dijo. Miré y se me cayó el alma a los pies. Todo el jardín trasero de Raquel. Su terraza ampliada. Su enorme pabellón de invitados. El borde de su piscina infinita, todo descansaba sobre casi media hectárea de mi tierra. No unos centímetros. No un metro. Casi media hectárea. Solté el aire entre los dientes. Mateo. ¿Me estás diciendo que ha construido casi 1 millón de euros de mejoras en terreno que no es suyo? Asintió. Exacto. Y los mojones desplazados, 5 movidos. Todos en línea recta. Todos desplazados en la dirección que favorece su parcela. Eso no pasa por accidente. Miré otra vez las líneas roja y azul superpuestas. Ella lo sabía. Dije en voz baja. O alguien que trabajaba para ella lo sabía. En cualquier caso. La intención estaba escrita en toda la ladera. Mateo guardó la tablet. Mañana tendrás el informe certificado en tu mesa. Todo firmado. Sellado y listo para el registro. Gracias, contesté. Me miró largo rato. Javier. Este es uno de los casos más claros de fraude de linderos que he visto en años. No estás lidiando solo con una mala vecina. Estás lidiando con alguien que cree que puede redibujar el mundo a su gusto. Asentí.
Temía que fuera así. Pero, a decir verdad, una pequeña parte de mí, la parte antigua de Inspector, sintió también otra cosa, una chispa, una firmeza, un propósito familiar. Porque ahora la tierra ya no susurraba. Hablaba alto y claro. Y yo iba a responder. No dormí mucho la noche después de que Mateo me enseñara el mojón escondido bajo la hiedra. Cuando has pasado años desenredando fraudes de terrenos, ciertas cosas se te quedan grabadas en los huesos. Y aquella noche la sensación era inconfundible. Esto no era un malentendido. Esto no era un error torpe. Esto era un plan. Y los planes siempre dejan huellas. Solo que no esperaba que la primera huella apareciera en mi bandeja de entrada a las 6 de la mañana. El mensaje era de un hombre llamado Antonio Pardo. Reconocí el nombre, uno de los primeros propietarios de las lomas. Solo habíamos cruzado saludos educados a lo largo de los años. Pero siempre me pareció sensato. De los que saben el valor de ocuparse de sus asuntos. Su correo empezaba sencillo: Javier. Creo que deberías ver esto. No menciones mi nombre. Debajo había un vídeo adjunto. Lo abrí. Subí el volumen y miré. Era una grabación de una cámara de seguridad del jardín. Imagen granulada. Luz azul-gris del amanecer. La marca de tiempo decía 5:48 de la madrugada. 3 meses atrás. La cámara mostraba a 2 hombres con uniformes de jardinería caminando despacio por el borde de la parcela de Raquel. No plantaban nada. No podaban arbustos. No llevaban herramientas de jardín. Uno sostenía una barra metálica larga. El otro un cubo pequeño lleno de tierra y algo que parecían estacas de topografía. El audio era débil. Pero una frase se oyó clara cuando el más alto señaló la ladera. Ella dijo: muévelo un poco más allá. Total. Nadie los comprueba. Pausé el vídeo. No necesitaba mejor resolución. No necesitaba caras. Tenía método. Motivo y ahora una pista de los medios. Raquel no había tropezado con un error. Había organizado una operación silenciosa al amanecer para mover los mojones donde le convenía. Y se le había olvidado que hay 2 tipos de vecinos en el mundo, los que se ocupan de sus cosas y los que graban todo. Pero la mañana aún no había terminado de sorprenderme. Sobre las 8 oí pasos en la grava del camino. Salí y vi a un chaval de 16 o 17 años de pie junto a los escalones del porche. Incómodo. Con un mando de dron en las manos. Señor. ¿Es usted el señor Romero? Asentí. Tragó saliva. Creo que tengo algo que debería ver. Se llamaba Pablo. Vivía un par de casas más abajo de la de Raquel. Un chico callado. Pálido. Con sudadera demasiado grande. Me tendió un pendrive como si pesara 20 kilos. Vuelo mucho el dron, dijo. Para proyectos del instituto. Por diversión. A veces solo para fotografiar tormentas que bajan de la sierra. Miró hacia otro lado. Avergonzado. No estaba espiando ni nada. Tranquilo. Hijo, dije. ¿Qué encontraste? Pulsó unos botones y la pequeña pantalla del dron se iluminó con un timelapse hecho de decenas de vuelos. Las imágenes mostraban el jardín trasero de Raquel a lo largo de 2 años. Y lo que vi me apretó la mandíbula. Su piscina no apareció de golpe. Creció despacio. Deliberadamente. Primero una losa de hormigón. Luego un marco.
Luego una tarima. Luego ampliación de terraza. Luego otra tongada de hormigón. Pero lo peor, cada pocos meses toda la estructura se desplazaba un poco más hacia mi linde. Como un glaciar hecho de malas intenciones. En un momento apareció un pequeño muro de contención casi de la noche a la mañana. Luego, un mes después, otro desplazamiento. Después un nuevo parterre que tapaba convenientemente lo que debía ser uno de los puntos de giro. Exhalé despacio. Pablo. Esto es increíble. Gracias. Duro. En la comunidad decían que usted era el problema. Pero no me cuadraba. Nada cuadraba. Le puse una mano en el hombro. Hiciste lo correcto. Cuando se fue me quedé allí con el pendrive en la mano. El sol de la mañana calentando las agujas de pino a mis pies. Entre el vídeo de Antonio, el timelapse de Pablo y los datos duros de Mateo. La verdad ya no estaba solo debajo de la superficie. Era indiscutible. Estaba cartografiada. Medida. Grabada desde varios ángulos. Raquel no solo había retorcido las normas. Había intentado retorcer la tierra misma. Y mientras veía la sierra prenderse de fuego con la luz del amanecer, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo firme. Algo antiguo. La pelea ya no era teórica. Era real. Y era hora de contraatacar. Para cuando el sol subió lo suficiente para calentar la sierra. Ya sabía exactamente qué tenía que hacer. No por rabia. No por orgullo. Sino por algo mucho más sencillo y antiguo, una linde es una promesa. Y una promesa rota hay que repararla. Volví dentro. Me senté en el banco del taller con una cafetera recién hecha y abrí el archivador de acero que me había acompañado 20 años en la administración. Dentro estaban mis expedientes, precisos. Completos. Aburridos para cualquiera que no entienda el poder de un documento bien ordenado. Saqué los archivos. Los extendí sobre la mesa y me puse manos a la obra. Primer paso, presentar una reclamación de invasión ante el registro de la propiedad. Eso significaba entregar el informe de Mateo. Fotos de los agujeros de mojones alterados y el deslinde original del 20. La funcionaria que atendió el teléfono reconoció mi nombre. Ah. Es usted, dijo. Hubo una pausa. ¿Es por lo de Raquel otra vez? Parpadeé. Otra pausa. Da igual. ¿Qué necesita? Aquello era interesante. Un hilo que tiraría más tarde. Segundo paso, redactar un requerimiento de cese y desistimiento. 2 copias. Una a Raquel en persona. Otra a la comunidad Valle del Pinar como entidad. Ambos documentos decían, en lenguaje jurídico muy educado, que cualquier uso continuado, ampliación u ocupación del terreno en disputa se consideraría ocupación ilícita voluntaria. Es asombroso lo poderoso que puede ser un simple párrafo cuando lo firmas bajo pena de perjurio. Tercer paso, presentar una anotación preventiva de ocupación adversa. Es la forma elegante de decir que si nadie lo impugna con documentación real en 30 días, queda inscrito en el registro como hecho consumado. Y creedme, las comunidades de propietarios odian los plazos de papel más que los adornos navideños no uniformes. Cuarto paso, subir todo a almacenamiento en la nube. Múltiples copias de seguridad. Múltiples dispositivos. Hay una razón por la que 20 años en la administración te enseñan a tratar las pruebas como un tesoro. Porque lo son. Luego llegó el paso final de la mañana. Uno que no planeé.
pero que sentí necesario. Verás. Hay un tipo de arrogancia que prospera en la oscuridad. En susurros. En reuniones a puerta cerrada. Pero hay otra cosa que la arrogancia odia absolutamente, la luz del sol. Entré en mi cuenta de Facebook, una antigua que usaba sobre todo para compartir fotos de atardeceres y tomates resistentes de mi huerto, y escribí una sola frase. Solo una: si vas a acusar a alguien de construir en tu terreno, asegúrate primero de que tu propia casa no está construida en el suyo. No puse nombres. No di detalles. No hacía falta. La gente de por aquí sabe leer entre líneas. Sobre todo cuando las líneas tienen que ver con terrenos. Lo publiqué. Cerré el portátil. Volví a lijar el borde de una tabla de cedro para una mesa que estaba haciendo. Y en 15 minutos mi móvil empezó a vibrar. A los 20 minutos vibraba por toda la mesa como un grillo atrapado. A los 30, la publicación tenía cientos de me gusta, decenas de comentarios y algunos compartidos de gente que ni conocía. Resulta que la verdad viaja rápido cuando te apartas y la dejas andar. Una mujer de la comunidad me escribió en privado, sabía que ocultaba algo. ¿Sigue? Por favor. Un hombre preguntó, ¿es por la piscina que todos le dijimos que no construyera? Una vecina escribió simplemente, ¡ay! Madre. Esto va a ser bueno. Y alguien me reenvió una captura de pantalla de un hilo del grupo privado de la comunidad. Raquel estaba en modo pánico total. Acusando a la gente de difundir desinformación. Amenazando con aplicar normas comunitarias. Diciendo que venía acción legal inmediata. Era el equivalente digital de ver una olla hirviendo en tiempo real. Pero no contesté. No actualicé. No eché más leña porque sabía algo que Raquel no sabía: cuando mientes, el ruido es tu arma. Cuando dices la verdad, el silencio es nuclear. Así que dejé las herramientas. Salí fuera. Respiré el aire fresco de Grazalema y escuché el viento empujando los pinos. Firme. Seguro. Antiguo. La guerra de papeles había empezado. Pero la tormenta de verdad aún estaba por llegar. Mi publicación en Facebook llevaba menos de un día cuando empezó el verdadero desmoronamiento. Algunos dicen que Internet ha vuelto a la gente más mala. Puede ser. Pero también ha hecho que las mentiras viajen más lentas que la verdad. Una vez que la cerilla adecuada toca el montón de hierba seca correcto. A la mañana siguiente parecía que todo el pueblo sabía que algo se estaba cociendo entre Javier Romero y la comunidad Valle del Pinar. La gente en la ferretería me preguntaba si había visto la publicación. Ganaderos locales paraban sus coches en la carretera para decir: hemos oído que removiste un avispero. Pero la señal más clara fue una captura que alguien me envió del grupo de la comunidad. Raquel estaba furiosa. Párrafo tras párrafo de pánico pulido: desoíd la desinformación. Los deslindes son asuntos internos. Las declaraciones no autorizadas sobre jurisdicción de la comunidad serán tratadas legalmente. La unidad comunitaria es esencial en estos momentos difíciles. Unidad comunitaria. Cualquiera diría que dirigía una pequeña nación. Y en cierto modo creía que sí. Pero el miedo hace lo que siempre hace el miedo: vuelve a la gente imprudente. Y Raquel cometió su movimiento más imprudente. 2 días después. Era domingo por la tarde. Cielo claro y una brisa cálida que olía a resina de pino. Estaba en la parte de atrás apretando una bisagra suelta de la puerta del cobertizo cuando oí risas flotando por la sierra. No risas normales. Risas de multitud. Subí a la terraza y miré hacia la linde en disputa.
Mi mandíbula se tensó. Sillas plegables. Farolillos decorativos. Altavoz Bluetooth. Una mesa larga llena de sangría y ensaladas que parecían no haber visto nunca la tierra. 3 miembros de la junta con polos pastel. Y en el centro, Raquel con un sombrero de ala ancha suficiente para dar sombra a todo un juzgado. Estaban haciendo una barbacoa en mi terreno. En el terreno en disputa. En el terreno de un caso judicial activo. Y como si eso no fuera bastante descaro. Había invitado a todo el vecindario. Padres. Niños. Gente que ni conocía. Bebían vino blanco y charlaban como si estuvieran en una jornada de puertas abiertas. Era puro teatro. Una representación. Un golpe de poder. Miradnos, decía sin decirlo. Nosotros pertenecemos aquí. ¿Él no? Lo observé en silencio un buen rato. No grité. No bajé corriendo. No escalé. Porque a veces la mejor estrategia es dejar que alguien le muestre al mundo quién es realmente. Volví dentro. Cogí el móvil y marqué a la Guardia Civil. Línea de la Guardia Civil. Dígame. Buenas tardes, dije. Quiero denunciar una concentración no autorizada en terreno privado actualmente bajo disputa de invasión. Hubo una pausa. ¿Es por lo de Valle del Pinar? Exacto. Enviaremos una patrulla. Colgué. Volví a la terraza. Lo que no esperaba era la retransmisión en directo. Al parecer uno de los vecinos había decidido emitir toda la barbacoa en Facebook con el título Comunidad VS. El del terreno, edición parrilla. Para cuando los todoterrenos de la Guardia Civil llegaron 40 minutos después. La retransmisión tenía más de 1000 espectadores. La gente en los comentarios elegía bando como si fuera la final de la Champions. Me apoyé en la barandilla y vi cómo se desarrollaba. 2 guardias civiles se acercaron a Raquel. Se podía ver la molestia irradiando de ella como ondas de calor del asfalto. Levantó la barbilla. Estamos celebrando un evento comunitario en terreno gestionado por la comunidad, declaró. Lo bastante alto para que todas las cámaras lo captaran. El guardia levantó una tablet. Plano catastral brillando. No. Señor. Según las lindes registradas. Esta zona no es terreno de la comunidad. Alguien junto a la parrilla soltó un grito ahogado. Otra persona murmuró, ya se lo dije. La cara de Raquel se contrajo. Tenemos documentación. La voz del guardia se mantuvo nivelada. Señora. Hasta que se resuelva esta disputa. Este terreno está bajo revisión judicial. Usted y sus invitados deben retroceder al otro lado de la linde. Su sombrero se tambaleó. Hizo un gesto a los invitados. Todos quedaos donde estáis. Esto es información falsa. El guardia habló con la paciencia de quien ha visto todas las versiones del drama suburbano. Se lo voy a pedir otra vez. Por favor, retrocedan. Cuando ella aún no se movió. El segundo guardia se unió y juntos la guiaron suavemente pero con firmeza unos pasos cuesta arriba. Claramente al otro lado de la línea. Hubo un segundo de silencio inquietante. Luego el chat de la retransmisión explotó. OMG, esto es salvaje. Está perdiendo los papeles. Lo dice en serio. Javier tenía razón. Esto es vergonzoso. No sonreí. No me regodeé. Pero sí sentí que algo cambiaba. No en mí. ¿En ellos? Los vecinos. ¿La comunidad?
Una grieta en los cimientos se abre mucho antes de que caiga la casa. Esta era su grieta. Mientras los invitados empezaban a recoger sillas y vasos de plástico, un hombre murmuró en voz alta: «Ya le dije que era mala idea». Otra mujer negó con la cabeza, avergonzada, y llevó a sus hijos de vuelta al sendero. Raquel se quedó sola un momento. Hombros rígidos, cara roja y temblando, antes de gritarle a alguien fuera de cámara: «Esto no ha terminado». Ni mucho menos. Y tenía razón. No había terminado. Pero acababa de convertir al pueblo, a Internet y a media comunidad en testigos. Había hecho lo único que yo no esperaba: demostrar mi caso por mí. En directo. Con sombrero de ala ancha y parrilla. Y mientras los últimos invitados se marchaban, el prado lleno de servilletas olvidadas revoloteando con la brisa, me di cuenta de algo importante. Raquel ya no luchaba por terreno. Luchaba por control. Por su imagen. Por su pequeño reino. Eso significaba que la siguiente batalla no sería en una ladera ni en una barbacoa. Sería en un juzgado. Y yo ya tenía la verdad de mi lado. La mañana del juicio hacía más frío del que debería. Quizá era el viento de otoño bajando de la sierra. Quizá era solo el peso de todo lo que había llevado a ese momento. Cuando entré en el juzgado de primera instancia de Arcos de la Frontera, el sitio ya estaba lleno. Vecinos de Valle del Pinar. Periodistas locales. Becarios de urbanismo con carpetas y un puñado de gente que solo quería ver un buen espectáculo. No entré enfadado. Entré preparado. Al otro lado del pasillo, Raquel hizo su entrada como vivía su vida, ruidosa sin hacer ruido. Blazer blanco. Pelo lacado lo bastante rígido para sobrevivir a un huracán. Labios fruncidos como si toda la sala estuviera por debajo de ella. Su abogado parecía un hombre que deseaba desesperadamente tener una máquina del tiempo. La jueza Beatriz Luna tomó asiento. Una mujer que parecía haber aguantado 30 años de tonterías y hacía tiempo que había dejado de tolerarlas. Leyó el resumen del caso. Las reclamaciones. Las presentaciones. Y luego asintió para que el abogado de Raquel empezara. Se levantó. Se estiró las mangas y comenzó su actuación, educada. Pulida. Hueque. Echó la culpa al promotor. Echó la culpa a inconsistencias de cartografía. Echó la culpa a errores administrativos. Mojones desplazados. Interpretaciones erróneas. Echó la culpa a todo menos a la mujer sentada a 3 metros detrás de él. Dijo que Raquel había actuado de buena fe. Dio a entender que todo era un malentendido que yo, lamentablemente, había escalado. Luego se sentó, ajustándose la corbata como si acabara de pronunciar el discurso de Gettysburg. Cuando llegó mi turno no di un discurso. Entregué a la jueza el deslinde original del 20. Luego el levantamiento GPS independiente de topografía sierra. Luego las superposiciones geoespaciales. Las grabaciones del dron. Fotos. Registros catastrales. Correspondencia. Requerimientos. El registro de la comunidad que mostraba que Raquel había consultado el deslinde oficial meses antes de acusarme de invasión. Cada documento estaba limpio. Sellado. Notariado. Inquebrantable. La jueza los hojeó despacio. Como un joyero inspecciona un diamante. Girándolo justo lo necesario. Comprobando los bordes en busca de fallos.
Se detuvo cuando llegó a la superposición donde Mateo había puesto las lindes azul y roja directamente una encima de la otra. Casi media hectárea de palacio de Raquel. Piscina, terraza y pabellón. Estaba en mi terreno. Luego llegó el mensaje de voz. La propia voz de Raquel. Aguda e irritada. Llenó la sala, sigue presionando. Se rendirá. Esa tierra no vale mucho. Solo está siendo difícil. Se podría haber oído caer un alfiler. El abogado objetó. La jueza lo descartó con un gesto. Raquel miraba fijamente la mesa. Mandíbula tan apretada que podría romper esmalte. Luego testificó el inspector catastral del ayuntamiento. Tranquilo. Neutral. Mortal. Confirmó, el pabellón de invitados había sido autorizado ilegalmente como cobertizo de herramientas. La terraza no tenía licencia ninguna. La piscina se aprobó sobre una suposición falsa de lindes. Un técnico de urbanismo que acababa de dimitir había empujado los papeles sin la diligencia debida. Cuando terminó, la jueza juntó las manos y miró directamente a Raquel. Luego dictó una sentencia tan fría, tan precisa, que pareció ver a un cirujano hacer una amputación limpia. Declaró, Raquel Mendoza construyó conscientemente estructuras en terreno ajeno. Raquel Mendoza ignoró deliberadamente deslindes oficiales en su poder. Raquel Mendoza utilizó conscientemente material falsificado para presionar a un propietario colindante. Su voz nunca subió. Pero cada palabra llevaba el peso de la sierra que se veía por la ventana. Luego llegó el fallo, Raquel fue ordenada, no pedida. No animada. Ordenada, a demoler toda estructura que invadiera mi propiedad. La piscina. La terraza. La cocina exterior. El pabellón de invitados. Cada baldosa. Cada tubería. Cada trozo de hormigón que había presumido ante clientes inmobiliarios. Debía restaurar el terreno a su estado original. Retirar todos los escombros a su costa. Someterse a supervisión del plan de demolición. Pagar 800.000 euros en daños. Costas y sanciones punitivas. Y la comunidad Valle del Pinar quedó sometida a auditoría externa durante un año por graves fallos de gobernanza. Cuando cayó el martillo, la onda de choque recorrió la sala. Alguien susurró «Madre mía». Otro murmuró «Está acabada». Raquel no me miró ni una vez. Se quedó allí sentada, congelada como una estatua tallada en pura negación. ¿Fuera? Los periodistas me rodearon. Solo dije esto, solo quería que respetaran mi tierra. Eso es todo. Luego bajé los escalones del juzgado hacia el aire fresco de Grazalema. Sabiendo algo importante, la batalla legal había terminado. Pero las consecuencias esas apenas empezaban. Las semanas después de la sentencia llegaron como las tormentas de invierno de aquí, lentas al principio. Luego de golpe. Raquel se volvió silenciosa. No el silencio que viene de la dignidad o la aceptación. No. Este era el silencio que llega cuando una persona se da cuenta de que el mundo le ha dado la espalda y el suelo empieza a deslizarse bajo sus pies. La orden de demolición le cayó como un mazazo. Solo la piscina costaría más de 100.000 euros quitarla. La terraza. Otros 50.000. El pabellón tenía fontanería. Electricidad. Zapatas de hormigón nada barato. No podía vender la casa. No con una orden de derribo colgando sobre la propiedad como una maldición. Los contratistas le daban presupuestos que harían sudar a un rico. Y Raquel no era rica.
Solo jugaba a serlo. Por el pueblo se rumoreaba que había probado de todo: negociar, suplicar, incluso llamar a contactos que nadie podía identificar del todo. Pero la ley es una máquina y para entonces ya había empezado a girar. Una vez que un juez ordena un derribo, el reloj no se para solo porque la vida de alguien se esté desmoronando. La comunidad no la ayudó. Ya no. Estaban demasiado ocupados intentando sobrevivir a su propia auditoría. Demasiado ocupados distanciándose de la mujer que los había arrastrado a un pantano regulatorio. Pasaron 30 días. Luego 40. Luego 50. Al día 63 Raquel entró oficialmente en mora. Cuando las facturas de demolición llegaron a su buzón, ni las abrió. Cuando se añadieron recargos, no contestó al teléfono. Cuando llegó el embargo del ayuntamiento, la nueva presidenta de la comunidad fue quien encontró el papel arrugado en una silla junto a su puerta. Y entonces intervino el banco. Hipoteca impagada. Embargos acumulándose. Costes de demolición acechando. Daños que me debía. Licencias congeladas. Título bajo disputa judicial. Ningún comprador en su sano juicio tocaría aquella casa. Así que el banco hizo lo que hacen los bancos: ejecutó la hipoteca. Una mañana fría apareció un aviso en el borde de Valle del Pinar. Sencillo. Impreso. Pegado al tablón de anuncios de la comunidad como quien pega un cartel de gato perdido: subasta de ejecución hipotecaria. Venta pública. Fecha: 14 de octubre. Lugar: Juzgado de Arcos. Finca 1 y 12 de Camino de las Lomas. Tal cual. Tal cual. Dos palabras que encerraban un mundo de ruina. Cuando llegó el día de la subasta conduje temprano al pueblo. En parte por curiosidad. En parte por algo que no tenía nombre. El aparcamiento del juzgado estaba casi vacío. Solo 3 furgonetas. Un sedán con matrícula de Madrid y un coche oficial. Dentro. La sala de subastas estaba aún más vacía. Un joven del banco sentado con un portátil, dando golpecitos con el bolígrafo en una carpeta. 2 hombres con camisas de franela susurraban en el fondo. Probablemente especuladores esperando una ganga hasta que vieron la orden de derribo grapada al expediente. Salieron antes de que empezara la puja. Una mujer con pañuelo al cuello hojeó los papeles. Murmuró: ni loca, y desapareció. Cuando el reloj marcó las 10 solo quedaban 2 postores registrados: yo y un hombre que tenía una empresa de jardinería local. De los que compran propiedades destrozadas solo para despiezarlas. El representante del banco carraspeó y empezó a leer la descripción legal de la parcela. Le llevó casi 3 minutos enteros. La comunidad nunca había hecho nada sencillo. Puja inicial: 75.000 euros. El jardinero se rascó la barbilla y negó con la cabeza. Un solar para derribar con embargos. No merece la pena. No levantó la mano. La sala se quedó en silencio. Levanté la mía. El banquero parpadeó, aliviado de tener al menos a alguien participando. 75.000. ¿Alguien da 80? Silencio. 75 a la 1, silencio. A las 2 levanté un dedo. 76. Asintió rápido. Puja en 76. El jardinero dudó medio segundo. Me miró. Miró el expediente. Murmuró: todo tuyo, compañero, y salió. El banquero apenas contuvo el alivio. Adjudicado.
76.000 euros. Enhorabuena. Señor Romero. Firmé los papeles con calma. Pero por dentro algo cambió. No triunfo. No venganza. Algo más firme. Como la última pieza de un puzzle encajando en su sitio. Esto no era una vuelta de honor. Era recuperación. Verás. Toda la propiedad, la casa de Raquel. El terreno donde se asentaba. Las estructuras medio legales y medio fraudulentas, era una pesadilla para cualquiera. Las licencias eran un desastre. La orden de derribo seguía vigente. Las lindes eran un caos. Pero para mí era el único trozo de tierra en el mundo que entendía hasta la última brizna de hierba. No tenía que temer el papeleo. Yo era el papeleo. Cuando salí del juzgado el viento había arreciado otra vez, arrastrando hojas secas por los escalones. Me paré un momento, viéndolas girar y dispersarse. La vida es así de curiosa. A veces derriba cosas para que pueda crecer algo mejor. No volví directamente a casa. Fui hasta la sierra. Paré delante de lo que había sido el palacio de Raquel. Miré el sitio donde había celebrado sus fiestas de vino. La terraza que no era suya. La piscina de la que presumía. El pabellón que vendía como alojamiento de lujo. Todo vacío ahora. Todo en silencio. Su todoterreno de lujo había desaparecido. Sus macetas muertas. El buzón lleno de cartas que nunca abrió. Una casa construida en terreno ajeno siempre acaba así. Ahora era mía. Pero no sonreí. No me regodeé. Ni siquiera entré. Solo la miré y respiré. Dejando que el momento se asentara. Por primera vez en mi vida entendí algo sobre la justicia. No siempre llega rápido. Desde luego no llega guapa. Pero cuando llega, llega completa. Y aún no había terminado. Tenía planes para este sitio. Grandes. Planes que nada tenían que ver con Raquel y todo que ver con la gente que de verdad merecía una segunda oportunidad. La tormenta había pasado. Ahora tocaba construir algo que mereciera el silencio. El día que tomé posesión de la propiedad. Lo primero que noté no fue la casa. Fue el silencio. No el silencio incómodo de conflicto o tensión. Sino algo más profundo. Algo limpio. Un tipo de silencio que se asienta después de que pase la tormenta y el aire por fin recuerda lo que se siente al tener paz. Las cuadrillas de demolición llegaron y se fueron durante las 3 semanas siguientes. Martillos neumáticos. Excavadoras. Camiones volquete bajando por la sierra. Quitaron la piscina. La terraza. Los cimientos del pabellón. Lo pelaron todo hasta que la tierra volvió a verse cruda y honesta otra vez. Una cicatriz curándose a su propio ritmo. No supervisé mucho. Solo caminaba el perímetro cada mañana con un termo de café. Saludando a los operarios. Viendo cómo la tierra volvía a la forma que siempre debió tener. Una vez retirados los escombros llamé a un viejo amigo. Luis Trujillo. Luis había servido con algunos de los hombres más duros que he conocido. Inteligente. Firme. Fuerza tranquila. Después del servicio fundó una asociación sin ánimo de lucro que ayudaba a veteranos de las Fuerzas Armadas a readaptarse a la vida civil. No terapia. No tratamiento. Solo un sitio para desconectar y aprender a respirar otra vez. Años atrás. Tomando una cerveza. Le había lanzado la idea, ¿y si hubiera un lugar?
Un sitio de verdad. En algún sitio tranquilo. ¿Privado? ¿Que no pareciera una clínica? A Luis le encantó la idea. Pero sitios así no aparecen de la nada. Ahora yo tenía uno. Luis, le dije cuando contestó. Creo que estoy listo para hablar otra vez de aquel proyecto. No dudó mucho. ¿Por fin tienes el terreno? Lo tengo. ¿Y la casa que viene con él? Un segundo de silencio. Luego dijo. Llevo al equipo. Llegaron con una furgoneta llena de herramientas. Un camión lleno de madera y esa energía tranquila y decidida que los veteranos llevan como una segunda piel. Durante los meses siguientes la sierra resonó con sonidos de martillos. Taladradoras. Sierras y risas. El tipo de risas que los hombres a veces ni se dan cuenta de que echaban de menos. Quitamos la pérgola hortera y los accesorios llamativos. Convertimos las habitaciones de invitados en pequeños alojamientos cómodos. Construimos salas insonorizadas para quienes necesitaban sentarse con sus pensamientos. Añadimos persianas opacas. Un rincón de lectura. Una cocina grande donde la gente pudiera cocinar juntos si quería. Y fuera tapamos el hueco de la piscina. Lo reforzamos y lo convertimos en un jardín en la azotea con maceteros y una hoguera en el centro. Por las noches nos sentábamos allí bajo el cielo de Andalucía. Vasto. Lleno de estrellas. Humilde. La sierra se extendía amplia a lo lejos. La tierra respirando su aliento lento y antiguo. No era solo construcción. Era transformación. No de la casa, sino de propósito. Los primeros 5 veteranos llegaron un viernes. Un marine que no conseguía dormir más de 2 horas seguidas. Un médico del ejército que tenía la alarma del móvil puesta para emergencias que nunca llegarían. Un artillero de la armada que llevaba años sin poder estar en una habitación silenciosa sin sentirse atrapado. 2 más que al principio no hablaban mucho. Solo caminaban despacio por la finca. Dejando caer los hombros centímetro a centímetro. No necesitaban discursos. No necesitaban normas. Solo necesitaban un sitio que se sintiera firme. En el momento en que entraron sentí que algo cambiaba. Algo que no sentía desde que empecé a construir mi propia casa en aquella montaña. La tierra se estaba usando para algo bueno. Una tarde. Una semana después de que el primer grupo se instalara. Estaba en la terraza superior mientras el cielo se volvía dorado. Luis subió a mi lado. Manos en los bolsillos. Mirando la cresta. No dijo nada durante mucho rato. Cuanto más viejo te haces, más aprendes que el silencio a veces habla por ti. Por fin exhaló. ¿Sabes?, dijo. Sitios como este no ocurren solos. Se hacen. Asintió hacia la casa donde la luz cálida salía por las ventanas. Y este va a salvar vidas. No tuve mucha respuesta. No hacía falta. Solo sentí que la verdad se asentaba. Pesada y suave. El sol bajó más. Pintando el suelo con ese resplandor ámbar que Andalucía hace mejor que nadie. Abajo. Uno de los veteranos atendía la hoguera. Avivando una llama. Otros 2 sacaban sillas para unirse. Otro estaba sentado solo en el extremo de la terraza. Mirando el horizonte como si por fin se permitiera creer en algo otra vez. Mirándolos. Me di cuenta de algo que me había costado 50 y tantos años entender: la paz no es la ausencia de problemas. Es la presencia de propósito. La sierra estaba en silencio. No un silencio vacío.
Un silencio lleno. Un silencio ganado. Luis me dio una palmada en el hombro una vez. Como hacen los viejos amigos cuando las palabras no bastan. Reclamaste un sitio que nunca tuvo alma, dijo en voz baja. Y luego le diste una. Me quedé allí un rato después de que entrara. Dejando que la brisa me recorriera. Escuchando los sonidos amortiguados de vida que venían de la casa detrás de mí, las risas. Los pasos. El crepitar del fuego a lo lejos. Todo construido sobre tierra que por fin. Sin ninguna duda. Era legítimamente mía. Pero era el propósito que crecía en esa tierra lo que ahora importaba más. La tormenta había pasado. El ruido se había desvanecido. Lo que quedaba era el tipo de paz sobre la que un hombre puede plantarse. Firme. Estable. Real. Y mientras la última luz se deslizaba detrás de las montañas, sentí que algo se asentaba profundamente dentro de mí. Había luchado por mi tierra. Pero al final, la tierra me devolvió algo. Algo que valía cada minuto de la batalla. Algo que valía cada kilómetro de silencio que tenía por delante.